Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un buen hombre sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormía llegó el enemigo y le sembró la cizaña. Wow, la cizaña. La cizaña. Wow. Saludos cordiales amigos, amigas, en este 16º domingo del tiempo ordinario. Tiempo que nos hace volver a las reflexiones en el Evangelio de San Mateo. Estamos ahora justamente en el capítulo 13 de San Mateo, en el que se nos habla del discurso en parábolas. Decíamos la vez pasada, Mateo ha recogido en este discurso de Jesús 7 parábolas. Algunos le llaman también algunas de estas parábolas las parábolas vegetales, puesto que hacen referencia a la siembra, a las semillas, a los campos, a los frutos de la tierra, etcétera, al ambiente campesino, al ambiente vegetal, que tenía pues una cercanía muy grande a la gente de Galilea, en donde Jesús hacía la proclamación del reino. Son parábolas que tienen que ver siempre con el reino. Esta realidad que necesitamos constantemente volver a reflexionarla para que entremos en su misterio. Comprender de veras el reino de Dios no es muy fácil. Y las parábolas, en cuanto que son unos relatos abiertos y que dan espacio para mucha reflexión y para muchas aplicaciones, pues nos van ayudando, sobre todo desde su sencillez, desde su simplicidad, a entrar en la profundidad del misterio del reino de Dios, que es lo que Jesús está tratando de explicar a sus discípulos en estas enseñanzas. Dicen los expertos en el análisis de los evangelios que las parábolas como tales pueden remitirse a casi las mismísimas palabras de Jesús. El estilo propio de enseñanza de Jesús está en las parábolas. En estas parábolas que son sencillas y que tienen una profunda sabiduría. Fíjense que en los textos de los evangelios, como es el caso de hoy, también encontramos explicaciones a las parábolas. Encontramos una explicación en la parábola del sembrador que escuchamos en los textos del evangelio de la semana pasada. Está la parábola y después dice que explica a los demás, a los oyentes, qué significado tiene. Explica sobre todo a sus discípulos más cercanos el significado de la misma. Dicen los expertos que estas explicaciones de las parábolas, aunque están basadas fundamentalmente en el pensamiento de Jesús y en su propia predicación,
pues tienen también arreglos, tienen adaptaciones que podemos decir provienen de los evangelistas, provienen de las reflexiones y de las necesidades de aquella primera comunidad cristiana para aplicar las palabras de Jesús a su circunstancia concreta. Es necesario que aprendamos a ver así los evangelios como todos los textos de la Escritura. No me cansaré de repetir que los evangelios no son crónicas periodísticas como hoy las entendemos. Los evangelios son enseñanzas que tienen una raíz histórica en Jesús y que nos refieren a algo propio de Jesús, pero luego hay una serie de agregados, hay colecciones, hay arreglos, hay situaciones que se nos hablan ahí y que dependen más bien no del tiempo de Jesús, sino de 40 o 50 años después, cuando los evangelistas y las comunidades se encontraron con problemáticas nuevas y diferentes. Así pues, hoy en el texto que se proclama en la misa encontramos 3 parábolas y una explicación. Es la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura puesta en la masa y luego la explicación, media vez vueltos a casa, de la parábola del trigo y la cizaña. Quiero centrar mi atención en la reflexión de este domingo, sobre todo sobre la parábola del trigo y la cizaña, puesto que tiene tanto contenido y tanto jugo se le puede sacar que sería pues quitarle tiempo si dedicamos también otra reflexión a la de la semilla de mostaza y a la levadura. De manera que, sobre todo, centrémonos en esta breve pero interesante parábola de Jesús. Hay una narración que proviene de lo que la gente conocía. Se siembra el trigo y de repente que aparece también cizaña. Los empleados van y le dicen al amo, mira, hay cizaña, la arrancamos. El dueño de la mies dice, eso lo ha sembrado un enemigo. Y no lo arranquen, porque pueden arrancar el trigo y la cizaña juntos. Hay que esperar hasta el momento de la siega. Esa es la parábola de Jesús, que tiene que ver, por lo tanto, con algo que sucedía normalmente en los campos allá en Galilea y que sucede todavía en las tierras de los campesinos. No solamente se da la milpa, se dan también zacates, hierbas y una serie de cosas que hay que estar constantemente limpiando. Uno de los trabajos del campesino es la limpia de los campos, la limpia de la milpa. Porque de lo contrario, estas otras hierbas pueden crecer mucho, le quitan vitalidad, le quitan espacio, le quitan fuerza a la cosecha que se está esperando. Algunos hoy, más modernos pero también más arriesgados, usan insecticidas que van contaminando. ¿Por qué? Porque es más fácil agarrar una bomba de químicos y rociarla por allí que agarrar un machete o ir arrancando con la mano poco a poco las hierbas. Pero sepamos que los químicos y el exceso de los químicos, aunque faciliten a veces la tarea, después complican la situación. Bien, ese no es el problema. El asunto es decir que la lógica del campesino es arranquemos las malas hierbas y dejamos que la buena cosecha se dé como debe ser. Y ahí es donde encontramos un primer contraste entre lo que normalmente se piensa y lo que Jesús piensa. Porque Jesús en su parábola dice, no los arranquen, pueden arrancar de repente también el trigo. Nosotros aquí en nuestra tierra de la Verapaz no sabemos de cerca lo que es el trigo ni lo que es la cizaña, pero en aquella tierra de Jesús sí lo sabían. Los campesinos entendían que la cizaña eran unas hierbas y unas hojitas también muy parecidas al trigo. No eran unas hierbas diferentes, estaban muy cerca de las otras.
E incluso las raíces se mezclaban o se entrelazaban con las raíces del trigo, y por lo tanto arrancar a la fuerza la cizaña también era arrancar una buena parte del trigo. Y allí es donde está la primera enseñanza de Jesús en esta parábola. Cuando creció la hierba y dio su fruto, también creció la cizaña en medio del trigo. La cizaña, oh, oh, oh. La cizaña en medio del trigo. La cizaña. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Él la apartará del trigo a su tiempo, el día de la siega. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Él la apartará del trigo a su tiempo, el día de la siega. El día de la siega, el día de la siega, el día de la siega, el día de la siega. Que después lo primero que nos enseña Jesús con la parábola, lo primero es: tengan paciencia y sean tolerantes. ¿Con qué o con quién? Con el mal, con lo que nos parece que está mal. Y fíjense que ahí es donde hay que cambiar el disco, ahí hay que cambiar el nivel de reflexión. Porque la lógica es otra. La lógica es decir, esto es bueno y esto es malo. Hay que dejar lo bueno y hay que arrancar lo malo. Y yo sé que es bueno y que es malo, y por lo tanto, quite lo malo, deje lo bueno. Yo sé qué es lo que está malo. Esa es la lógica. Es también la lógica del campesino cuando limpia su campo. La lógica de Jesús, que nos está enseñando aquí algo interesante, muy bello, y que es propio también del reino de Dios, es esto. En el campo, que es primero cada ser humano, y luego que es la colectividad, las comunidades, las sociedades, el bien y el mal se entremezclan. Esa podríamos decir que es la primera enseñanza de este texto. Ha habido una campaña por allí, medio política, medio social, que habla de los buenos y los malos. Los buenos somos más, los buenos somos muchos, aunque no parezca, dice. Y siempre hay malos y los malos son otros. Hay una tendencia, aunque la intención primera sea positiva, que sea animar a la gente a hacer cosas buenas, también hay algo peligroso en esa clasificación de decir nosotros somos los buenos, ellos son los malos. O peor aún, decir yo soy el bueno, usted es el malo. Eso de clasificar, eso de decir ustedes son los que están en la verdad y los otros están en la mentira, nosotros estamos en lo correcto y ustedes en lo incorrecto, nosotros somos los que seguimos a Dios y ustedes son los paganos o los idólatras, nosotros y ustedes, yo y ustedes, eso es incorrecto. Y lo que nos enseña esta parábola en primer lugar es decir, el bien y el mal se entrecruzan, se entrelazan, incluso a veces sus raíces están bien uniditas, están enredadas, aunque sean distintas, la semilla del trigo, la semilla de la cizaña, y ese bien y ese mal están en la realidad de cada persona, de cada colectivo humano, de cada sociedad, incluso también, si vamos un poco más allá, de cada iglesia, de cada comunidad, de cada movimiento. Nadie debe, porque sería incorrecto decir, yo
tengo la verdad absoluta. Nosotros somos lo que hemos descubierto, la verdadera voluntad de Dios. Nosotros somos los que sabemos. Ustedes están equivocados. Ustedes son herejes. Ustedes son idólatras. Ustedes son paganos. En la medida en que nos situemos de esa manera, y lo digo de todos y todas, en la iglesia, en la sociedad, en los partidos políticos, en cualquier circunstancia, el que se sitúa así, haciendo divisiones y distinciones y sobre todo creyéndose del lado de lo correcto, está básicamente equivocado. El bien y el mal tienen sus raíces en cada ser humano. Y viene a mi mente aquella palabra de San Pablo, que había profundizado tanto sobre su propia existencia y sobre la vida cristiana. Y dice, desear el bien está en mi posibilidad, pero no siempre está a hacerlo. Porque muchas veces cuando quiero hacer el bien me encuentro inevitablemente con el mal en las manos. Es la realidad humana. Es la realidad que San Pablo nos dice. Cuántas personas nos proponemos a veces hacer las cosas bien y cuando uno menos piensa, ya dijo algo incorrecto, ya hizo algo que está mal. Y esa humildad, ese realismo para reconocer que todos tenemos en nuestros corazones el bien y el mal, nos ayuda para reconocer también que en nosotros no es todo malo, que hay una serie de cosas buenas y positivas, que no es todo equivocado. A lo largo de la historia de la Iglesia y de la humanidad, desafortunadamente, han habido fundamentalismos, han habido fanatismos que llegan incluso a la violencia y a acabar violentamente con la vida de los que son diferentes. Ha habido muchas acciones incluso en la Iglesia para perseguir a aquellos que no eran de la Iglesia, para acabar y llevar a la hoguera a incluso gente buena, pero que había sido tal vez acusada injustamente en un momento de caza de brujas, como dijeron en la Edad Media, o este tipo de cosas. Desafortunadamente. Y no solo, pues, en la historia de la Iglesia, en las historias de la sociedad. Lo que pasó en la Alemania con los nazis, que determinaron que había que acabar con los judíos y desarrollaron toda aquella violencia tremenda de los campos de concentración y de la persecución de los judíos. Podríamos decir también que dentro del mundo musulmán hay, no todos los musulmanes por supuesto, pero hay grupos fanáticos y hay grupos cerrados que siembran el terrorismo. Los grandes actos terroristas de los últimos años han nacido de fundamentalismos islámicos que se consideran con la verdad absoluta. Ellos son los buenos, ellos son los que saben la voluntad de Dios, mientras los otros, en general el occidente, los cristianos o quienes sea, están en el error y están equivocados. Lo primero que podemos sacar pues de esta parábola de el trigo y la cizaña es: ojo con considerarse parte de los buenos, ojo con decir nosotros sí somos perfectos y los otros están mal. Y eso nos lo debemos aplicar nosotros, cristianos católicos, ustedes, cristianos evangélicos, y también los miembros de otras religiones. Y deben aplicárselo los partidos políticos para decir: mi programa es lo mejor que tengo, pero no es perfecto, y hay programas políticos en los otros que también tienen cosas positivas, y debería yo estar dispuesto a trabajar con partidos políticos que son diferentes. Sería muy interesante verlo también a nivel étnico. Hay en el mundo todavía exclusivismos, divisiones étnicas y desprecios hacia otras razas y culturas. Ninguna raza, ninguna cultura es perfecta. Todas tienen valores y desvalores. En el corazón de las culturas y de las religiones pasa también la verdad y la mentira, el bien y el mal.
Esa es la sabiduría del texto del Evangelio que hoy nos propone la liturgia. El realismo de aceptar esta condición del mal en el mundo. Y fíjense ustedes que eso pues está también en perfecta sintonía con nuestra condición de seres humanos y criaturas. ¿Quién es absolutamente perfecto? Solo Dios. El ser total, el ser perfecto. Los seres humanos, por naturaleza, somos criaturas y por lo tanto también inclinados al defecto, al mal, a la división. Señor, una buena semilla en tu campo, porque hay cizaña en tu rebaño, Dios, porque hay cizaña. No entiendo, porque hay cizaña en tu rebaño, Dios, porque hay cizaña. Cuando creció la hierba y dio su fruto, también creció la cizaña en medio del trigo, la cizaña, la cizaña en medio del trigo, la cizaña. Que el Señor se encargará de ella, Él apartará el trigo a su tiempo, el día de la siega. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella, Él apartará el trigo a su tiempo, el día de la siega. Aparte de centrar nuestra atención sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad, el texto del Evangelio, la parábola, nos habla también de Dios. Dios que ha creado este mundo y que ha puesto en este mundo la semilla del bien. Dios no ha creado el mal. El mal ha venido por la libertad humana mal utilizada y ha venido porque nuestra libertad no es perfecta. Solo Dios es totalmente libre y perfecto y por lo tanto Él elige siempre el bien y elige siempre el amor. Nosotros como criaturas somos limitados y a veces nuestra libertad elige lo que creemos que está bien, pero está mal. Nos equivocamos y entonces viene el mal. Dios, sin embargo, que conoce y comprende esta realidad perfectamente, nos acepta, nos acoge tal como somos. No para fomentar de ninguna manera el conformismo con el mal y decir, mire, no hay nada que hacer, crucémonos de brazos. Ya lo dice el mismo Jesús, que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el final de la historia. La actitud de Dios no está llamándonos al conformismo, a simplemente aceptar pasivamente el mal en el mundo. No, está invitándonos en primer lugar a tener la misma actitud de Dios. ¿Cómo mira Dios a este mundo en el cual hay semillas del bien, hay tantas cosas positivas y las sabemos ver, pero mira también el mal? Fíjense qué interesante. Ni Dios mismo es el que quiere arrancar de una vez el mal. Dios mismo, como quien dice, quiere dar oportunidad para que la gente cambie y se renueve. Quiere dar oportunidad para que crezca el bien entre los seres humanos.
Hay un ejemplo muy claro, muy clásico, que puede servir también para explicar un poquito esto, y es el caso de la pena de muerte. Hay quienes dicen, mire, este criminal, este violador, este secuestrador, este abusador de las personas, no tiene compostura y se han comprobado sus crímenes, no merece más que la pena de muerte. Ha habido y hay, incluso en la iglesia, quienes están de acuerdo con la pena capital. Y las legislaciones de muchos países, incluso la de Guatemala, permiten esta pena capital. Pocas veces se ha aplicado, pero en la ley está. Esta pena capital tiene que ver un poco con esta determinación. Estos son malos, estos no tienen ninguna posibilidad de redención. Estos no hay más que borrarlos del mapa, porque lo que hacen es hacer más daño a la sociedad, a las familias. Esa es la postura frente a la pena capital, la pena de muerte. La Iglesia Católica siempre se ha opuesto a la pena de muerte, aunque también hay que reconocer con humildad que en algún momento la admitió. Y la pena de muerte es rechazada desde la Iglesia Católica, sobre todo porque niega la última oportunidad de redención, de cambio. La Iglesia se opone a la pena de muerte porque cree que es posible la redención, el cambio de las personas. Aparte de que nos hemos dado cuenta de que a lo largo de la historia, como dicen los juristas, que la pena de muerte es persuasiva para evitar que otros sigan haciendo el daño al ver lo que le pasó a en realidad eso estadísticamente no ha funcionado. Los mismos juristas se dan cuenta que la eficacia de la pena de muerte no ha sido tal y como se esperaba. Un castigo ejemplar para evitar que los otros sigan haciendo el mal. Es interesante pues cómo Dios mismo no está de acuerdo con la pena de muerte, y me atrevo a decirlo porque es una consecuencia de esta parábola de Jesús. La tolerancia, el amor, la misericordia, el darle al que hace el daño la oportunidad de cambio, es siempre lo que está más cerca del reino de Dios. A veces nuestras estructuras, a veces nuestros pensamientos no van por allí. Nos gusta hacer divisiones, nos gusta que las cosas estén muy claras. Estos son buenos, estos son malos, a estos hay que premiarlos, a estos hay que castigarlos. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios es el primero que actúa así. Dios es el que está viendo qué hacemos para premiarnos o castigarnos. Y si pensamos que Dios es así, pues nosotros también queremos hacer lo mismo con los demás. La parábola, sin embargo, nos dice no. Dios no está arrancando la cizaña. Dios está diciendo, dejen que crezcan juntos, porque tiene esperanza de que la cosecha de trigo será abundante, a pesar de, tiene esperanza de que el trigo tendrá más fuerza y vencerá a la cizaña. Y Él sabe, porque Él nos ha creado, que somos limitados y que somos frágiles, y que por lo tanto siempre la limitación y la fragilidad está como un elemento de nuestra existencia humana. Interesante, muy bella pues esta breve pero profunda parábola del trigo y la cizaña. Después sigue la explicación. Hago de nuevo la aclaración de que se trata de una explicación proveniente más bien de la comunidad de San Mateo y del propio San Mateo, que tenían un poco la dificultad sobre el juicio final y sobre la decisión final de Dios sobre las personas. Pero centramos nuestra atención en lo que esta parábola nos ha enseñado. Agradezco mucho su atención y espero que podamos compartir la próxima semana. La diócesis de la Verapaz presentó
El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.